Hola Academia Home School, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Santiago Giraldo de grado décimo y hoy voy a presentarles la exposición de matemáticas del bimestre 1. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre los tipos de ángulos. Bueno, primero que todo, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas, o sea, lados, con un mismo origen llamado vértice. Para expresar cuánto mide un ángulo, es decir, de cuánto hablamos su amplitud, o sea, si está cerrado o si está abierto, usamos los grados, que se representan mediante el símbolo grado, que es este circulito que vemos acá. ¿Cuáles son los tipos de ángulos? Tenemos el ángulo recto, que tiene una amplitud de 90 grados, como, es, como el que está aquí en la imagen. Aquí vemos la amplitud del ángulo. Es este cuadradito como amarillo. El ángulo agudo, la amplitud es menor a 90 grados. Ángulo obtuso, que tiene una amplitud que es mayor a 90 grados. Un ángulo llano. Amplitud, su amplitud es exactamente de 180 grados. Ángulo completo. Tiene una amplitud de 360 grados. Ángulo cóncavo. Tiene una amplitud de 180 grados. Y el ángulo convexo, que tiene una amplitud de menos de 180 grados. Bueno, ¿quiénes inventaron los ángulos y cuándo? Bueno, fue hace más de 3000 años, que fueron los babilonios y los egipcios. Estos ya empleaban los ángulos de un triángulo y las razones trigonométricas para realizar medidas en agricultura, los primeros. Y nada más y nada menos que en la construcción de las pirámides por los segundos. También se aplicaron en los primeros estudios de astronomía para el cálculo de la posición de los cuerpos celestes, o sea, las estrellas, y las predicciones de sus órbitas, en los calendarios y el cálculo del tiempo, y por supuesto en navegación para mejorar la exactitud de la posición y sus rutas. Fueron los egipcios quienes establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos, segundos, criterio que ha mantenido hasta hoy en día. O sabemos que los egipcios fueron los que encontraron los ángulos, por así decirlo, los que los inventaron, y entre ellos también los minutos y los segundos. Bueno, ahora sí, los ángulos. El ángulo recto, como ya habíamos visto anteriormente, es exactamente de 90 grados, es como una L. El ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos que 180. Aquí vemos el ejemplo de cómo es. El ángulo agudo, vemos que es de menos de 90 grados. Es un ángulo con amplitud menor a 90 grados. Un ángulo agudo es entonces aquel mide menos de un ángulo recto. Así, las rectas que lo forman no son perpendiculares. Cabe mencionar que dos ángulos complementarios, es decir, que suman 90 grados, son ángulos agudos. Asimismo, un ángulo agudo tiene como ángulo suplementario, con el que forma un llano de 180, a un ángulo obtuso que mide entre 90 y 180, que ya habíamos visto anteriormente cómo es el ángulo obtuso. El ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados, sexagesimales o pi radianes. Así, es un ángulo que puede formarse por dos semirrectas o segmentos que son colineales y que están unidos por un vértice, pero que van en sentidos opuestos. Aquí lo vemos, así es el ángulo llano, es un ángulo totalmente plano. El ángulo completo. El ángulo completo o perigonal es aquel que mide 360 grados, grados hexadecimales o 2 pi radianes. Así, es un ángulo que se forma cuando se da un giro completo, volviendo al punto de inicio. Aquí lo vemos, el ángulo de 360 grados es un círculo perfecto. El ángulo convexo y el ángulo cóncavo. Lo opuesto a un ángulo convexo es un ángulo cóncavo, que es aquel que mide entre 180 y 360 grados. Vale observar que en el cruce de dos semirrectas
que no formen un ángulo llano, forman un ángulo convexo y otro cóncavo, siendo la suma de ambos igual que un ángulo completo de 360 grados. ¿Para qué nos sirven los ángulos? Los ángulos sirven para un apoyo en las figuras. Puede servir para medir las figuras geométricas o puede servir para calcular áreas o perímetros. Se le llama ángulo a la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo en cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. También hay más tipos de ángulos, que son los que vimos al principio, pero estos no tienen nombre. Los que sí tienen nombre son el ángulo recto, el ángulo llano y el ángulo completo. Aquí podemos ver un ángulo de 22,5 grados, un ángulo de 30 grados, uno de 35, uno de 45, otro de 60, uno de 120, uno de 180 grados. El de 180 grados es el mismo llano, uno de 270 grados y el de 360 grados que es el mismo completo. Y bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado la exposición y nos vemos en una próxima.